Bien, este es el segundo video de la clase. Tiene eh, esta segunda clase tiene como finalidad dar el panorama de la estructura social de México a partir de algunas mediciones de desigualdad, de movilidad social, fundamentalmente de oportunidades y de desigualdad no solo económica, sino de otros rubros. Este, Eso vamos a hacer en los siguientes minutos, basados en datos de INEGI, Coneval, estudios de Ricardo Rafael, de algunos profesores de la UNAM. Eh, Nada más que necesito eh, lo siguiente, empezar a hacer la presentación. México es un país con muchas oportunidades. Tenemos un territorio grande, de tal manera que se puede generar, tiene la posibilidad, tiene la potencialidad de generar enorme riqueza, 2 millones de kilómetros cuadrados, 126 millones de habitantes, un promedio de edad de jóvenes de 28 años. Eso significa que el bono demográfico, tenemos un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, al mismo tiempo con una población en una edad productiva, en una de las mayores, de los mayores porcentajes de la población en edad productiva. Esto es, en promedio de 28 años es perfecto, muy altísimo, es para que tuviéramos ahorita un proceso de desarrollo algidísimo. El 62% de la APEA puede trabajar, de tal manera que tenemos una población, un bono demográfico y con los indicadores de crecimiento que tenemos y de desarrollo, pues francamente desperdiciado, ¿verdad? En unos años, hacia el 2030, tendríamos 137 millones de habitantes con 34 años promedio, seguiría siendo bastante bien. Entonces tenemos la primera afirmación, lo primero que tenemos que tener en conciencia es que hay condiciones territoriales y condiciones de población para poder generar un proceso de desarrollo. Si el Estado se compone de territorio y se compone de población y se compone de de un gobierno, de gobiernos, pues lo que tenemos que preguntarnos es dónde debemos de actuar. El territorio, pues lo tenemos una población con una edad privilegiada, pero en el ámbito del gobierno es donde tenemos políticas públicas ineficaces, ineficientes e inefectivas. Que ese es justo uno de los problemas que tenemos que resolver. Y tenemos que ver entonces qué es lo que se tiene que hacer para que desde la política pública aprovechar esas grandes ventajas que tenemos en el ámbito del territorio y la población. Eh, Hemos tenido momentos de crecimiento, hemos tenido algunos momentos que se ve que podemos este, tener éxito. En el caso de la manufactura exportación, es un mercado de 500 millones de dólares, es muy alto, aunque mucho de esto es auto importación de Estados Unidos disfrazada de exportación manufacturera de México. ¿Va? Tenemos ahí que tener cuidado con algunas de las cifras, pero el solo hecho del crecimiento en el caso de las exportaciones manufactureras y la modificación de la balanza de pagos en México respecto al petróleo, pues es un dato importante
de que hay cosas que se pueden hacer. En el caso de la política económica exterior, esto es, en la balanza de pagos, en la relación entre exportaciones e importaciones. Eh, Tenemos una derrama del turismo de 30 millones de dólares, el petróleo 28, remesas 29. Veamos esos datos respecto a los 500 de las exportaciones manufactureras. Es una oportunidad importante, pues, ¿no? Entonces tenemos un territorio bueno, una población con grandes ventajas, a lo menos en edad. Hace falta políticas para que esa población en edad productiva sea realmente productiva, para lo cual necesitamos que esa población esté educada, esté en buenas condiciones de salud y tenga infraestructura productiva donde ejercer su trabajo, donde meter, valorizar el trabajo. Y eso es parte de las funciones de los gobiernos, que justamente es lo que queremos comentar. En el caso, hay un dato importante en el caso de Ricardo Rafael, me parece muy bien en el estudio que hace, en concebir la frontera con Estados Unidos no como un borderline, sino como un borderland, de tal manera que es toda una zona productiva donde ha habido cierta porosidad económica entre los estados norteños de México y los estados del sur de Estados Unidos, donde han ido generando procesos de convergencia económica, a lo menos en algunas ramas de la economía, y que ha generado para el caso del norte del país, una aceleración y una actividad económica que no tenemos en el sur del país, ¿no? Esto es, en Chihuahua tenemos años con crecimientos hasta del 12% de su PIB estatal, cuando en el país tenemos promedios de PIB nacional del 2%. Eso significa que tenemos estados con una gran diferencia. Mientras algunos estados como este, que estamos viendo con 12% de crecimiento de su PIB, y si tenemos un promedio nacional del 2, significa que tenemos estados con crecimientos negativos. Entonces hay una simetría en el territorio nacional, ese es un primer indicador importante que tenemos que tener en la cabeza. Es un país con grandes asimetrías territoriales. Si nosotros vemos otros países, las asimetrías son mucho menores. El mismo Estados Unidos, las asimetrías, sí hay asimetrías, pero son menores. En México, las asimetrías llegan a, a ser absolutamente contrastantes. Entonces, quedémonos con ese primer dato diagnóstico, ¿no? Es un país con asimetrías territoriales bastante contrastantes. En el caso de manufacturas, pues hay empresas especialmente relevantes. El caso de la pantalla plana, los automóviles, la industria de la cerveza, de los refrigeradores, el petróleo, etcétera, ¿no? Pero esta asimetría de la que hablamos, pues implica que hay un Mexiquito y un Mexicote en palabras también del mismo Ricardo Rafael. Esto es un México en donde está 2 de cada 10 mexicanos, donde está el 20% de la población de México, que es el México no pobre y no vulnerable del Coneval. Un 20% más o menos. El 80% de la población mexicana es pobre y o vulnerable también en el vocablo de Coneval, ¿no?
Entonces, es el 80-20 que tenemos, ¿no? En el país. ¿Eso qué significa? Que debe de haber algún eje estratégico en el Estado mexicano que vea de qué manera va a atender este problema de asimetría y de gran desigualdad entre este Mexiquito y Mexicote. Esto es entre esta población de México no pobre ni vulnerable, que es un 20%, y el resto del país que ya sea está en la pobreza o está en la vulnerabilidad, que es el 80%. La pregunta es, qué gran eje estratégico en México puede lograr que esto tienda a converger, ¿no? Tender a unir esos mundos, ¿no? Eh, la gran prioridad, si atendemos nuestro primer video y vamos viendo las cifras para resolver en México, deben ser políticas que atiendan un gran problema, la desigualdad. Somos uno de los países más desiguales del planeta. Si América Latina es de las regiones más desiguales del mundo, México es de los países más desiguales al interior de América Latina. Entre el México del Sur, el México del Norte, que parecen ser como si fueran dos países, dos realidades distintas, ¿va? Eh, entonces, el tema es la desigualdad, ¿va? La desigualdad que ahora mismo se ha convertido en obstáculo del propio crecimiento. Entonces, al principio, el pensamiento neoliberal insistía en la necesidad de no preocuparse, no tener como problema la desigualdad, eh, porque eso generaba acumulación, porque eso no estorbaba el crecimiento económico. Ahora no, ahora hay mismos pensadores de esa escuela económica que están preocupados porque la desigualdad se ha convertido ahora también en obstáculo del crecimiento económico. Pero la desigualdad es de muchos tipos, ¿verdad? En una forma de medir la desigualdad normal en, en el mundo es cuando dividimos la población en estratos o en grupos de ingreso, que son en el caso nuestro, que son 10 grupos de ingreso, se le llama deciles. Si son 5 grupos de ingresos, son quintiles. Si son 100 grupos de ingresos, se le llama centiles, ¿va? En el caso de la desigualdad extrema, que vamos a ver en un momento algunos datos, ya la medición no es por deciles, sino por centiles. Entonces tenemos aquí generalmente nuestra medición va de abajo hacia arriba, pero pues también se puede ver de arriba hacia abajo, como sea. Tenemos el piso 1, el 2, el 3, ¿no? Son 10, hagan de cuenta que son 10 pisos, o sea, 10 niveles, en donde en cada nivel hay un grupo de población clasificado por ingreso. Tenemos que en el grupo 1 son 2.300 pesos mensuales por familia, ¿no? Esto es, estamos ahí en la completa pobreza. Un ingreso de ese tipo está muy por debajo de los requerimientos del bienestar. Y luego 4.000 pesos, el tercero tiene 6.000 pesos por familia, ¿no? Esto se hace con encuestas de ingreso-gasto en los hogares. O sea, la unidad de análisis son los hogares. El INEGI hace una encuesta bianual de la ENIG, Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares, y con eso se sacan los cálculos de los ingresos por nivel.
Y luego ve las diferencias que hay y una serie de fórmulas matemáticas para poder ver las distancias que hay entre deciles y agrupamientos en algunos de los deciles. Entonces eso nos da algunas primeras mediciones de desigualdad, ¿no? Y luego tenemos el decil 4, el 5, me faltó ahí el 7, el 8, el 9 y el 10. Si se fijan en el 10, en el décimo decil, que es un promedio de 66,000 pesos mensuales por familia, de ahí para arriba serían todos los ricos, de tal manera que los mega ricos están fuera de este rango de ingresos, ¿no? Eh, un burócrata federal o un diputado ya está muy por encima de los 66,000 pesos por mes. Y si en su familia alguien más también gana, pues está mucho más, ¿no? Abultado, se abulta ahí el recurso porque la unidad de análisis es la familia. Entonces tenemos aquí los deciles, ¿va? Los 10 grupos de edad, ¿va? Y tenemos que en el caso del ingreso, en las mediciones por centiles, tenemos un ejercicio que está centrado sobre todo en Oxfam, en cálculos de Oxfam, en donde el 1% de la población tiene 28 centavos de cada peso. O sea, el 1% estaría concentrando casi el 30% del ingreso en México. El 1%, no el 10, el 1%. Eso o sea, se podrían contar perfectamente. El 9%, 32 centavos de cada peso. Eso es en términos de ingreso. En términos de riqueza, el 10% tiene el 60% de la riqueza nacional y el 90% el otro 40% restante, ¿no? Esto es, la desigualdad se da entre los deciles de los más ricos, que es entre del 10% más rico o el 20% eh, más rico respecto a los otros, pero también hay desigualdad al interior de los ricos. Dentro de ese 10% más rico, el 1% más rico se despega mucho del resto del 9% que está debajo de él. Entonces tenemos una desigualdad entre ricos y pobres y al interior de los ricos también tenemos desigualdad. Igual que entre pobres también hay algunas distancias importantes respecto a los pobres alimentarios, pobres extremos y las diferentes categorías de medición que hay. Entonces vamos viendo el escenario de una profundísima desigualdad en México y crónica, como dijimos en el primer video, ¿no? O sea, persistente. Bien, a partir de la crisis del 2008, la desigualdad se aceleró muchísimo. Esto es, cuando interviene el Estado a través de las acciones de su gobierno, en lugar de disminuir la desigualdad, parece que la aumenta. Vamos a ver en un momento eh, una gráfica que tenemos, unos datos que nos van a dar cuenta del problema de las políticas regresivas de los gobiernos. Regresivas significa que cuando intervienen, las propias políticas gubernamentales son motivo de crecimiento de la desigualdad.
en lugar de que si los gobiernos intervienen, entonces debería de atemperar, de disminuir la desigualdad. Y tenemos, o sea, eso tendríamos políticas progresivas, ¿no? Esto es de distribución y luego de redistribución de la riqueza y del ingreso. En el caso mexicano, hemos tenido gobiernos con políticas regresivas, de tal manera que la intervención gubernamental resulta en mayor desigualdad, en lugar, un motor desigualador, en lugar de que cumpla su papel histórico de disminuir esa desigualdad. El salario quedó congelado desde los años 80, uno de los, vamos a ver en clases posteriores, voy a exponer algunos elementos, los elementos esenciales de la teoría económica ortodoxa. ¿Ah? Donde les adelanto un dato, la política económica ortodoxa ve el aumento de los salarios como un peligro para la inflación, entonces tiene políticas de contención salarial para no aumentar la inflación. Eso va a generar mayor desigualdad y pobreza, pero va a estabilizar el mercado para los grandes capitales, ¿no? Esos son los criterios que se utilizan, ¿ah? En las diferentes escuelas económicas. Pues desde los 80, en el 82, que es el ingreso del neoliberalismo en México, el salario prácticamente queda detenido, ¿no? Congelado. Y luego, a partir de la crisis del 2008, en el caso mexicano nuestro, tuvimos también una crisis muy importante. Fuimos detonantes de la famosa crisis del efecto tequila en el 95. También son eventos que han hecho crecer la desigualdad. Pero la desigualdad no solamente es económica, sino tenemos cada vez más una desigualdad social. Por ejemplo, el caso de género está muy medida, ¿no? La desigualdad de género, la desigualdad por el color de piel, esto es, hay estudios sobre oportunidades del empleo y la diferencia entre el contratar a uno o a otro de una persona, hay criterios del color de piel para hacerlo, ¿no? Y de la forma, el tipo de ropa que se tiene, la identidad, ¿no? Eh, el, el, fenotipo y la ropa, que es como el icono, la iconografía de la persona, se convierte en un criterio de contratación o no de esas personas. Bien, algunos datos que tenemos es que 4 de cada 10 mujeres tienen trabajo remunerado. No, no que no tengan trabajo, sino trabajo remunerado, porque muchas mujeres tienen trabajo no remunerado. 2 de cada 10 mujeres no gana más de 300 pesos diarios. 2 de cada 3 llamados ninis, esto es personas que no han tenido la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar, son mujeres, esto es de esa población en alta vulnerabilidad porque no tienen estudios ni trabajo, son mujeres, las 2/3 partes, el 66%. 7 de cada 10 hombres tienen trabajo a los 30 años y exactamente el mismo indicador en mujeres es el inverso. 3 de cada 10 mujeres tienen trabajo a los 30 años. Esto es, eh, 2 de cada 10 son empresarias. Esto es del cúmulo del universo de los empresarios. Solamente 2 son mujeres y 7 de 100 son directivas de empresas. Y podemos tener muchos más datos
sobre el género, es uno de los aspectos que últimamente se han estudiado mucho. Ha habido avances importantes en el tema de género desde los 50, desde la década de los 50 a la fecha. En estos últimos 70 años ha habido avances importantes, pero el rezago sigue siendo significativo, ¿no? Es un trabajo que aún está por hacerse eh, porque tenemos un problema de desigualdad al interior de los hogares en pobreza de tiempo. Esto es el fondo del problema de las desigualdades de género está en la desigual pobreza de tiempo al interior de los hogares. Las mujeres tienen pobreza de tiempo diferente a los hombres en el mismo hogar. Eso va a detonar en cadena muchas desigualdades que vamos a ver en el ámbito del estudio, en el ámbito laboral, en el ámbito de deporte, etcétera, en todos los demás, en el ámbito de lo político, ¿no? Lo vamos a ver. Y hay un concepto, este concepto que nosotros usamos, el concepto de exclusa, hay un concepto de Weber, que es el concepto de cierre social, mm, que es como que se cierran las puertas, se cierran las oportunidades y se genera esta exclusa de la que hablamos al principio, ¿no? Esto es, tenemos una estructura social con cierre social, ¿no? Ese es otro gran dato que tendríamos que tener pendiente, presente siempre en nuestras reflexiones y preguntarnos qué tenemos que hacer desde el Estado para romper esta relación social de cierre social, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Veamos algunos de los datos de movilidad social. Eh, hay la organización más importante en este momento, el CEI, ¿no? Eh, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias ha estado haciendo mediciones, ha estado publicando de manera importante muchos de sus estudios. Si ustedes quieren ver eso, hay que consultar los estudios del Centro Espinosa Iglesias. Están haciendo un trabajo muy bueno. Eh, Veamos qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, cómo tenemos estas asimetrías. Entonces, el problema es cuántos de esos deciles de los que teníamos hace un momento, cuántos de los que están abajo en el decil logran subir a los deciles superiores, sí se mueven, pero por ejemplo se mueven del 1 al 2. ¿Ah? Entonces, su nivel de movilidad es muy pequeña. Cuando hay movilidad, la movilidad tiende a ser bastante pequeña. O igual los del 10 se pueden mover del 10 al 9, no caen mucho. Entonces, más o menos el 76% de la población que está en el 1 o segundo decil, en el 1 y el segundo decil, si sumamos esos dos deciles y ponemos, digamos, el primer quintil a partir de la suma de los dos primeros deciles, tenemos una retención del 76%. Entonces, y luego eso se convierte intergeneracional, de tal manera que la reproducción intergeneracional de la desigualdad, ¿verdad?, va generando esta estructura sólida de desigualdad social que le llamamos exclusas. Eh, el 52% del piso 10 caen al 9 y 8, ¿verdad? Dos terceras partes siguen la labor del padre. Ese es un dato interesante sobre el tema de la reproducción intergeneracional, ¿no? Los patrones y hábitos que hacen la reproducción intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad.
Eh, Dos puertas cerradas del piso 2 al tercero y del 8 al 10. Esto es, hay una especie de cierre, este cierre social lo vamos viendo, de tal manera que solamente el 3% eh, de la población logra tener procesos de movilidad alta, ¿no? O sea, de gran movilidad, ¿va? El 3%. Entonces, sí vemos casos de éxito, sí vemos algunos casos, los podemos ver de gente que estuvo que nació en familias de pobreza, incluso pobreza extrema, y logran llegar al piso 9 o 10, ¿no? Pero eso es más o menos el 3%, ¿no? Eh, el 3% de quienes nacieron en los primeros suben al 7 y al 8%, ¿va? O sea, sí es de gran movilidad, pero son porcentajes bastante pequeños. ¿Esto qué significa? Y bueno, hay rutas alternas, como no hay oportunidades en el país, hay rutas de anomia social, como el caso de la migración, ¿no? La migración y el crimen organizado son formas de anomia social para generar procesos alternos de movilidad social, ¿no? Eh, lo cual significa que con esos niveles de movilidad indica que tenemos una situación de muy poca oportunidad social. Esta idea de una sociedad dirigida por criterios meritocráticos, en donde el logro, el esfuerzo de alguien que decide estudiar y tener, este, vemos que no es así. Esto no es un asunto de mérito, sino son criterios por fuera del mérito los que este, generan el bienestar. Fíjense bien, en el caso del primer empleo y en el caso de los estudios que hay específicamente entre empleabilidad de egresados universitarios, hay un estudio muy, muy, muy interesante porque se ve que entre unas universidades, hay universidades con alto nivel de empleabilidad y otras con bajo nivel de empleabilidad. Y se ve si lo que determina esto son los conocimientos, pues es la calidad académica de las universidades, sus conocimientos, y eso entendido como la capacidad que tiene de generar conocimientos y habilidades en sus alumnos, valores, y nos damos cuenta que pueden tener niveles muy similares de conocimientos y habilidades los alumnos, pero unos logran colocarse y otros no. ¿Qué es lo que determina eso? Lo que está determinando la empleabilidad es el capital social de los alumnos, no el capital humano en el sentido estricto. Capital social significa que entran a una universidad donde tienen procesos de redes con empleadores y luego generan dinámicas de confianza en esas redes y son esas redes y esas dinámicas de confianza las que hacen que esas personas resulten empleadas en empresas o en los gobiernos. Algo que no es, que está por fuera de las capacidades cognitivas, de los conocimientos y habilidades que les dio la universidad en turno, ¿no? La que hayan elegido, sobre todo si es pública, y hay ciertas universidades que tienen altos niveles de capital humano, pero además donde se concentran esas élites, se concentran las élites y ahí se van reciclando esas élites, ¿no? Entonces ahí hay una cosa muy importante en el tema del capital social y no hemos visto ningún programa que ataque justamente ese factor de empleabilidad que es el capital social.
además de que tenemos coberturas de educación superior muy bajas en México, siguen estando alrededor del 30%, y no se ve que puedan subir, ¿no? Las expectativas de este gobierno, que eran llegar y rebasar el 70% de cobertura, que fueron declaraciones iniciales, pues esas declaraciones iniciales no se están reflejando en programas específicos y programas con presupuestos específicos, ¿no? Bien, hace un momento les daba una manera de medir el impacto que tienen las políticas en, en la movilidad. Es que eh, antes y después de impuestos se hace la medición de la desigualdad, se aplica Gini antes y después de impuestos y se ve qué tanto impactó esto, si disminuyó o no. Por ejemplo, Finlandia mejora el Gini 60% después de impuestos. O sea, tiene un Gini, después de impuestos se modifica. Francia mejora Gini, es el indicador, es uno de nuestros indicadores de desigualdad más usados, aunque no sirve para desigualdad extrema, sí sirve para desigualdades al interior de los deciles y es una especie de promediación de desigualdades. Estados Unidos tiene una mejora del 20% y México 1.8%. ¿Esto qué significa? Que esto, cuando hemos visto los estudios sobre progresividad de los presupuestos, vemos que México tiene un esquema presupuestal bastante regresivo, fundamentalmente regresivo, y eso hace que en las políticas que pueda haber a nivel hacendario y a nivel presupuestal, eh, que esto pueda ayudar a generar el Gini, que tú puedas afectar por vía de impuestos, afectes a los más ricos y eso genere, al afectar a los más ricos, genere una menor desigualdad. En México no se está afectando a los ricos, a los más ricos, ¿va? De tal manera que la desigualdad también sigue sin afectarse. Las políticas o las iniciativas que ha habido en estos últimos meses para solicitar que se aplique el impuesto a las herencias y el impuesto al capital, pues ha sido rechazada desde la presidencia de la República. Entonces, eso quiere decir que se va a condenar a generar esquemas presupuestales y esquemas hacendarios regresivos, y no progresivos, progresivos que nos puedan ayudar a mejorar la desigualdad, ¿no? El escenario de la desigualdad, ¿no? Bien, en generación de riqueza, México es la economía número 14, ¿no? Si lo tomamos en números absolutos, ¿va? Pero en recaudación, fíjense, si somos el número 14 en generación de la riqueza, ¿cómo es que en recaudación eh, fiscal, esto es no solo fiscal, sino hay de impuestos, todo el ingreso, ¿no? Impuestos, aprovechamientos, derechos, etcétera, que tenemos, caemos al 131 de 190 países, ¿no? Esto es, tenemos una recaudación tributaria, porque hay recaudación no tributaria, de aprovechamientos y de derechos, donde completamos más o menos alrededor del 20%, que va del 18 al 20% del PIB, pero en términos estrictamente tributarios, estamos recaudando 13% respecto al PIB. La media en América Latina es 30%. O sea, estamos por debajo de la media
de la región, de América Latina. Países como Argentina que están recaudando el 30%, ¿no? O Chile, ¿no? También. En México estamos recaudando el 13%, tenemos una muy baja recaudación, de tal manera que un objetivo sería como aumentar la recaudación en México, donde lo más importante es que recaudamos poco y no le cobramos y recaudamos mal, porque lo que recaudamos no impacta en el Gini. ¿Ya? Entonces crucemos el porcentaje de recaudación con la forma de recaudación que no impacta en el Gini. Eso significa, que la conclusión lógica es que tienes que recaudar más justamente en las capas de mayor ingreso y riqueza del país. Entonces debes de generar impuestos que sean altamente progresivos. Y México pues no tiene eso. ¿Va? En términos de gasto, ¿va? En los indicadores de gasto, eh, le ponemos 6% del PIB respecto al PIB en salud y estamos en el lugar 97 en gasto de salud. Fíjense, somos la economía número 14, pero en gasto de salud somos el país número 97. ¿Ven? ¿No? En educación, metemos el 5% del PIB, somos el país número 63 y en infraestructura el 61. Hay una diferencia importante eh, entre la generación de riqueza general del país y lo que se destina a salud, educación e infraestructura. ¿Va? Eso significa que hay una tarea enorme de reforma sendaria. ¿Va? En términos grandes, ¿no? Eh, me llama la atención que este gobierno que quiere hacer una transformación histórica no se plantee una gran reforma sendaria, sino hacer ahorros para cumplir con las tareas. Eso no lo entiendo bien. ¿Ah? Bien, tenemos un gobierno informal, o sea, así como tenemos una economía informal, en el 60% del mercado de trabajo es informal. ¿Ah? 6 de cada 10 personas ocupadas están en el mercado informal. Por eso tenemos una precarización del empleo. Pero también tenemos un gobierno informal en el 40% del territorio, en donde poderes fácticos tienen control de ciertas zonas del país. Si sumamos todas esas zonas del país, llegan a ser el 40%. Y no solamente hablamos del crimen organizado, por supuesto, pero no solo. Por ejemplo, hay grandes mineras que controlan y prácticamente generan gobierno en toda la región donde tienen la minería. ¿Verdad? Este, y tienen pues la anuencia de los gobiernos. ¿Va? Aquí tenemos, esta es la fuente fundamental. El problema de la corrupción es un problema de poder, no es un problema de moralidad, es un problema de poder. ¿Ah? O sea, no es un asunto de generar homilías llamando a la honestidad, sino generando procesos de distribución social del poder, como se va a generar en realidad el problema, el núcleo del problema de la corrupción. En algún momento vamos a ver los estudios que hay sobre corrupción y vamos a ver exactamente esta conclusión de estos estudios. Hay una cosa que de los estudios de Ricardo Rafael que me gusta mucho, un libro que publicó sobre el virreinato. Esto es, tenemos una tradición ya importante en México, sobre todo del 2004 a la fecha de estudio de pobreza, pero hace falta mucho todavía estudio de la riqueza, no solamente en términos estadísticos, sino también en términos sociales.
Entonces ahí los mis reyes, ¿ah? Estos chicos juniors que no, como no hay criterios meritocráticos para ascender o permanecer en los deciles de ingreso, entonces se generan actitudes mirreinales en estos grupos de niños ricos, porque saben que la cigüeña es destino. Esto es, la cuna termina siendo destino. ¿Ah? Bueno, ahí va a ser un tema muy interesante de estudio. Les recomiendo el libro del Mi Reinato de Ricardo Rafael. Eh, y tenemos que generar procesos de distribución social y territorial del poder si queremos no solamente combatir en serio y en forma verdadera la corrupción, sino también los procesos de ciudadanía. La noción de ciudadanía se ha modificado, ¿no? Ya no solamente es la pertenencia a un Estado por no sé qué, sino son los procesos de inclusión, ¿no? La ciudadanía se traduce como procesos de inclusión social. Y veamos algunos de los datos que tenemos educativos, ¿no? En la prueba PISA. Estamos en el lugar, así como estamos el país, somos el país de la economía 14, en pruebas de calidad educativa somos el país 118 de 160 países. ¿Ah? 8 de cada 10 alumnos, en el caso de PISA, ¿verdad? Que mida competencias formales, matemáticas y de lectoescritura, eh, 8 de cada 10 están reprobados. Eso es un dato devastador. ¿Va? Tenemos el 30% de familias sin acceso a salud. Cuando estaba el modelo de seguro popular, hay varios modelos de atención de salud. Uno de ellos es el modelo de seguros. Por ahí se fueron, generaron el llamado seguro popular, ampliaron mucho la cobertura de personas, pero no la cobertura de servicios. Entonces, fue un fracaso completo ese proyecto. ¿Ah? Tenemos un tercio de familias sin acceso a y de los que tienen acceso, que son derechohabientes, su calidad de atención pues es bastante baja, ¿no? Un quinto de las familias tienen gastos catastróficos. Esto es que por un dato por algún evento de salud hacen gastos que los llevan por debajo de la línea de pobreza. Eso es un gasto catastrófico de salud, ¿no? Es de tal manera que cuando tienes que curarte de una enfermedad, dejas de trabajar y inviertes el poco patrimonio que tienes y entonces ese hogar cae por debajo de la línea de pobreza a causa de ese gasto catastrófico, ¿no? Eh, entonces tenemos el empleo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Significa que si el 60% que tenemos aquí, el 6 de cada 10 eh, ocupados están en empleo precario, es de entrada porque están en el empleo informal. Pero 4 de cada 10 que tienen acceso a derechos, porque al ser formal tienen acceso a seguridad social, ¿verdad? De aquí también un porcentaje importante está en pobreza laboral. ¿Va? Y estos datos son crónicos. Entonces, en este video espero que se haya visto o se vea el panorama de la estructura social de México en la desigualdad y en desigualdad de oportunidades. Cuando tenemos una bajísima calidad educativa significa que tenemos carencia de las oportunidades que da justamente la educación. Se accede a la escuela pero no al conocimiento. Entonces hay diferencias importantes
Tenemos asimetrías territoriales, desigualdades de ingreso, desigualdades de riqueza y gobiernos que provocan esto, son provocadores o motores reproductores de esta realidad a través de políticas regresivas de impuestos y de gasto, ¿no? Entonces, esto nos debe servir para sacar conclusiones de qué cosas los ciudadanos deben exigir a sus gobiernos para romper estos círculos de reproducción de desigualdad, ¿no? Bien, este es nuestro segundo video y esperemos tener enseguida el tercero. Ánimo.